Einen wunderschönen guten Tag. Heute lernen wir die Posesivpronomen. Hoy aprendemos los pronombres posesivos. Si no tienes idea qué significa eso, no te preocupes. Es, digamos, medio lógico. ¿Okay? Primero te voy a explicar qué es, cómo funciona, cómo crea, o sea, digamos, la base es el fundamento. Ok, primero necesitamos saber qué es un pronombre posesivo. Tenemos un pronombre personal. Son esas palabritas que usas en la conjugación, ¿no? Por ejemplo, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Son pronombres personales. Y para crear una conexión a este pronombre tenemos posesivos. Pues sí, como el nombre nos dice ya, es como algo de posesión, algo que pertenece a una persona o a una cosa. Frecuentemente son características, pero también podrían ser cosas o personas. Sí. Por ejemplo, meine Freundin, como mi novia. El mi es el pronombre posesivo. Also. Entonces hay que aprenderlo de forma correspondiente. Ich, mein. Du, dein. Er, sein. Sie, ihr, es, sein, wir, unser, ihr, euer und sie, ihr, sie, ihr. Ahora, por supuesto, te preguntas, ¿por qué está entre paréntesis una E? Muy fácil, porque el mein aplica para masculino y neutro, meine aplica para femenino y plural. ¿Qué significa eso? Necesitamos ver o entender en qué caso estamos. El nominativ sabemos que siempre es el sujeto de la oración sin falta. Significa el posesivo y un sustantivo forman el sujeto de una oración. Por ejemplo, mi papá está en Alemania. Mi hermana tiene tales años. Mi perrito es de Latinoamérica, algo así. Entonces, esas palabras conjugan el verbo. Eso significa nominativo, como de forma superficial. Entonces, ahora, ¿qué significa que la palabra es masculina, femenina, neutra o plural? Nos enfocamos en dos cosas. Primero, el caso. Bueno, sabemos, es el nominativo, esa es la idea. Luego, en el género que sigue. Ahora, si la palabra que sigue después del posesivo es masculino, decimos mein, dein, sein, ihr. Lo mismo hacemos cuando la palabra que sigue es neutra. Pero cuando es plural o cuando es femenina, aumentamos la I. Meine Freundin, porque Freundin es femenino. Meine Eltern, mis padres. Eltern es plural, por eso aumentamos la E. Toda esa es la idea. Y el nominativo, ¿qué es? El nominativo simplemente es algo que necesitamos aprender sin preguntar, sin quejarnos, porque es la base de todo. Es prácticamente como estudiar una palabra nueva, como tipo de un infinitivo. Nos toca hacerlo y ya. Hier einige Beispiele. Meine Mutter hat eine neue Arbeit. Mi madre tiene un nuevo trabajo. Meine, mein es la forma sin cambio. Aumentamos la E porque la palabra Mutter es femenina. Hat dein Vater lange Haare? Tu papá tiene cabello largo. Dein, porque Vater es masculino, o sea, la palabra. Y por eso no aumentamos la E. Seine Frau ist 42 Jahre alt. Su esposa tiene 42 años. Aumentamos la E. Sind ihre Kinder auch dort? Kinder es plural, por eso aumentamos la E. Unsere Uni ist 5 Kilometer entfernt. Unsere Uni, Uni kommt von Universität und Universität ist feminin. Also ein extra E. Por lo tanto, la E adicional. Y esa es toda la idea. Lo que ya sabemos aquí en una diapositiva. Hablamos aquí solamente del nominativo, es decir, cuando tú usas el posesivo más otra palabra como sustantivo de la oración.
Meine Mutter hat eine neue Arbeit, pues la palabra es femenina, lleva e. Cuando la palabra después es de plural, lleva una e. Cuando la palabra es masculina o neutra, no lleva una e, simplemente usamos la palabra sin cambio y eso es todo. Definitivamente es suficiente para la clase de hoy. Yo quiero que escribas al menos 20 a 30 oraciones usando un posesivo en la forma del nominativo con palabras con todos los tres géneros y el plural y para practicar, ¿ok? Porque en la próxima clase vamos a aprender el uso de los pronombres posesivos, sobre todo con el enfoque en accusative y dative. Es muy necesario entender el fundamento y las palabras. Entonces estudia esas palabritas del posesivo para luego poder avanzar conmigo en la clase cuando veamos el accusative y dative que aplicamos a estas palabras mismas. Si tienes preguntas, deja tu pregunta en los comentarios y ya sabes, ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Espero que tengas un lindo día. Tschüss und bis zum nächsten Unterricht.